Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable. Mi nombre es Mariel Sofía Rodríguez y hoy tengo pues el placer de tener aquí en el espacio al doctor Carlos Rodríguez Mijares, traumatólogo, especialista en lesiones agudas y crónicas en deportistas, cirujano de hombro y rodilla, médico de Metropolitano Fútbol Club por 7 años, durante 7 años. Sus consultas las da en el Urológico San Román y en el Grupo Médico Santa Paula. Y por aquí, a las personas que nos están viendo y los que nos escuchen, pues cuando accedan a la información, les vamos a colocar su Instagram. Bienvenido, doctor Carlos Rodríguez. Gracias, María Sofía. Gusto verte. Te felicito por estos programas, estos micros que estás haciendo de salud, sabiendo que tú también eres deportista. Sí, así es, así es. Y ese es el tema del día de hoy, un tema que nos pidieron vía redes sociales acerca de digamos un poco, vamos a hablar de correr, porque vamos a hablar el tema que nos pidieron fue cómo puedo hacer para correr sin lesionarme las rodillas. Pero cuando estuvimos conversando tú y yo, al momento de hacer de la solicitud para la entrevista, hablamos de que esto es algo muy extenso y que abarca mucho. Entonces, podríamos comenzar por esa pregunta que todos se hacen. Todas las personas pueden correr. Sí, bueno, hay que evaluar ciertas cosas antes de empezar a correr, ¿ok? Si la persona va a empezar a correr o si ya tiene tiempo corriendo, son dos cosas diferentes. El correr es una actividad deportiva bastante exigente. Hay que tomar en cuenta ciertas medidas, es decir, evaluar las rodillas. Si puede haber hay rodillas que son, digamos, están alineadas con el cuerpo, hay otras rodillas que pegan un poquito y hay otras rodillas que están separadas, ¿ok? Esas son cosas que hay que tomar en cuenta. También hay que tomar en cuenta el peso de la persona, si tiene un peso ideal o si tiene mucho sobrepeso. Aunque hay corredores que con sobrepeso pueden correr y no tienen ningún tipo de molestia. Yo creo que aquí lo primordial es, aunque tengas sobrepeso, tengas un peso ideal, saber si esa actividad que te llena, te gusta hacer, pues realízala, pero saber si tienes dolor o no tienes dolor. Ese es el momento en que habría que parar y evaluar qué está pasando. Hay otra condición también, además de esas que te comenté, que puede ser que una persona tenga una pierna más larga que la otra. Muchas personas lo tienen, pero no se dan cuenta. Y eso influye en el momento del choque al correr. Es decir, cuando tú estás corriendo, la rodilla está sometida a una carga. Esa carga equivale a 4 veces el peso que tenga la persona. Si tú pesas 50 kilos, quiere decir que tu rodilla en el momento de la carrera está soportando una presión que equivale a 200 kilos. Wow. Pero eso no es que le haga daño, ¿ok? Puede hacerle daño si hay deformidades. Así da como pavor, pero bueno. No, sí, como te digo, puede hacer daño si previamente hay antecedentes de otros golpes, pero hay personas que se sienten muy bien corriendo. Si tienen una dismetría de 1 o 2 centímetros, a lo mejor han corrido toda su vida. Tengo atletas así, que han corrido toda su vida y no han tenido ningún tipo de problema en las rodillas. Claro. Claro. De eso nos lleva la pregunta, bueno, ya sabemos que evidentemente decir que todo el mundo puede correr, como usted menciona, es de repente algo muy, muy general, y entonces tendríamos que ver casos en particular y las condiciones que tenga la persona previas o cómo se prepare. Y ahí quería, ¿verdad? Una vez que ya la persona dice, bueno, voy a comenzar a correr, ¿qué debería tomar en cuenta, verdad? Al momento de arrancar, de manera tal de poder disminuir digamos, tener el mínimo de riesgo para poder de lesionarse. O sea, ¿qué es lo que tendría que tomar en cuenta para que ese riesgo de lesión fuera lo más mínimo? Bueno, si esa persona está empezando a correr, va a comenzar con la actividad, hay que empezar poco a poco. Recuerda que primero los niños se empiezan a voltear, después empiezan a gatear, después empiezan a caminar y después comienzan a correr.
Asimismo, hay que pensar en el momento de comenzar una actividad. Incluso si eres atleta y tienes mucho tiempo sin correr, al iniciar nuevamente tus actividades, tiene que ser muy gradualmente. Hacer siempre un tratamiento sencillo de estiramiento, comenzar a caminar, a caminar, a caminar bastante, ¿ok? Y gradualmente ir subiendo el ritmo del trotar, del correr. También es válido tener una evaluación por un traumatólogo especialista en rodilla y realizar este entrenamiento a través de o con la ayuda de algún preparador físico. Okay. En estos momentos es fácil conseguirlo, es fácil tener una asistencia de lo que estás haciendo, ver la progresión de lo que estás haciendo, de tu actividad. Claro. No, sí, ahora en estos momentos a nivel de internet, la misma consulta se puede realizar vía online, todas estas cosas pueden ayudar. ¿Qué tipos de lesiones son las más comunes en los corredores? ¿Qué es lo que más usted ve en su consulta a nivel de lesiones de corredores? La lesión del corredor, como te digo, son pocas en realidad. Entre ellas, la más frecuente está la inflamación de la cintilla iliotibial. Ya la he tenido yo. Ajá, exacto, que es el roce de la cintilla, como se inserta arriba en la cadera, en la pelvis, y es un músculo fibroso que llega y se inserta, pasa a través de la rodilla, el fémur, y se inserta en la tibia, es decir, no se inserta en el fémur distal. Entonces, ese roce con el correr de flexionar y extender la rodilla, entonces produce una inflamación a nivel de la cintilla. Cuando pasa eso, estoy escuchando la explicación que das y no tiene que ver con la rodilla, pero la rodilla como tal no es lo que duele. O sea, uno como paciente, lo último que siente es que pueda tener algo que ver con la rodilla, porque te duele, digamos, que la parte del muslo, la parte exterior del muslo. Exacto, la parte exterior del muslo, es lo que duele. Claro, pero eso se da, como te dije, por el roce de la cintilla con la parte externa del fémur. Okay. Produce un proceso inflamatorio que tiene tratamiento. Claro, la persona, el atleta se recupera. Es fastidiosa, eso sí. Sí, es fastidiosísima. ¿Qué nos dices de la famosa fascitis plantar? Que también se escucha mucho. Yo nunca he tenido fascitis plantar, pero en el club de corredores, donde comencé yo, hubo mucha gente que tuvo esa lesión. Sí, bueno, la fascitis plantar es una patología que ya viene del pie, ¿ok? Y es la inflamación, más que la inflamación, de un tejido fibroso que va desde el calcáneo hasta que se inserta en el calcáneo y se va directo hasta la base de los dedos, de los huesos de los dedos del pie, ¿ok? Esa cintilla, por múltiples razones, se inflama. Tú puedes tener un pie cabo o puedes tener un pie plano, puedes tener espolón o no tener espolón, igualmente se puede inflamar. Claro. Para eso hay tratamiento también, antes de llegar a una cirugía. Lo último que habría que llegar a la fascitis plantar es a la cirugía. Hay muchos tratamientos, plantillas, ejercicios, que van muy bien. Los pacientes se recuperan, más del 90% de los pacientes se recuperan con el tratamiento. Claro, porque el tema de las operaciones ya es cuando de repente es una cosa mucho más fuerte y que de repente no tiene un tratamiento, ¿no? A nivel de los zapatos, los corredores le damos muchísima importancia cuando ya estamos más familiarizados con el tema de correr y cuando ya estamos tomándolo como nuestro hábito, digamos, sí, pues nuestro hobby, pero ya como parte de nuestra rutina, correr. Tomamos muy en cuenta el tema de los zapatos, el calzado, ¿no? Y cuando empezamos a utilizar ya términos un poco más sofisticados como los que utilizan ustedes los médicos, de que si yo soy supinador, soy pronador o tengo pisada normal, y ahí es cuando entramos en el tema del calzado adecuado para nuestra pisada. Mi pregunta es, como médico, ¿es realmente necesario conocer nuestro tipo de pisada para el momento de correr, comprar el calzado adecuado, o esto realmente no es algo que sea tan relevante? Bueno, sí y no. Ah, sí. Sí, porque hay que hacer una evaluación no solamente del tipo de pie o de talón que tenga
el corredor. Hay que hacer, la evaluación comienza en el pie, muy bien, pero va subiendo hasta la rodilla, va subiendo hasta la cadera, ¿ok? Para evaluar cómo es la pisada del corredor. Si es en valgo, si es prono de ese talón, por lo menos particularmente, por eso te dije que no. Particularmente, a mí no me gusta hacer la corrección en el calzado. Okay. Mando a comprar un calzado neutro y yo lo corrijo, particularmente lo corrijo y me ha ido muy bien, con plantillas que puedo corregir ese prono o ese valgo que tenga, yo lo puedo corregir, pero con la plantilla, en ese momento de la carrera, y me ha ido muy bien. No comprando el zapato que tiene el talón hacia un lado o inclinado hacia el otro lado. Me ha ido bastante bien con ese tratamiento. Sí, porque además varía dependiendo de la marca. Hay marcas que tienen zapatos para pronador que no necesariamente tienen la misma forma, o sea, que la plantilla no es exactamente igual que la de otra marca y a lo mejor la persona necesita algo específico, porque como usted mencionó, es distinto el tamaño, el largo de una pierna o de otra. Entonces, bueno, un poco también para las personas que, ya dijimos, tienen que tomar en cuenta el tema del peso, tienen que tomar en cuenta el peso. De comenzar poco a poco, y no es que van a salir mañana a correr 20 kilómetros, tienen que tomar en cuenta de repente una evaluación, lo mencionabas también, tomar en cuenta el tener una guía, ¿no? En todo esto. Ahora, una guía, exactamente. De vista médico, como traumatólogo deportista, me gustaría que nos dejaras el mensaje, ¿no? A la gente que está escuchando esto, que se está comenzando a preparar para correr. ¿Cuál sería ese mensaje desde el punto de vista médico que podrías dar? Lo principal es no ir poco a poco, ¿ok? Ir poco a poco a aquellas personas que se están iniciando. Y tener, si hay dolor en la rodilla antes o durante el inicio del ejercicio, pues acudir a evaluar qué es, parar a tiempo, evaluar eso a tiempo antes que de repente es un problema muy pequeño que se puede resolver fácilmente. Claro. Ahorita hay muchas técnicas que no existían hace 15, 20, 30 años atrás. Las rodillas, tenemos muchos tratamientos para las rodillas en el momento ya que empecemos formas de diagnosticar los problemas a tiempo, tratarlos a tiempo para evitar un desgaste o que ese problema se agrave. La gente enseguida, evidentemente, al más mínimo dolor de la rodilla o al más mínimo traqueteo, como dicen coloquialmente, es como un susto porque la rodilla es la estabilidad de todo el caminar, ¿no? O así lo sentimos. Bueno, mira, yo te voy a agregar unas cositas. La rodilla no depende, tiene unos estabilizadores, que son los ligamentos, ¿ok? La estabiliza y la cápsula articular. Además, adentro tiene unos meniscos que sirven de amortiguación. Y hay un componente muy importante que es el cartílago que recubre la parte articular. Muy bien. Pero la rodilla depende mucho de los músculos del muslo que vienen de arriba, que ya serían estabilizadores externos. Habría que tener un buen desarrollo muscular de cuádriceps, de bíceps, para poder, ellos llegan a la rodilla y la estabilizan. Es decir, el trabajo no solamente es la rodilla, son los músculos que vienen del muslo, son muy importantes. Y otra cosa que quiero que se lleven, hay estudios que concluyen que el correr es beneficioso para la rodilla. Qué bien. Es decir, ese golpe que das cuando das la pisada y luego con la pierna en el aire, disminuye esa presión, ese golpeteo, presión, descompresión, presión, descompresión, parece ser beneficioso para la rodilla, para la biología, el funcionamiento del cartílago y del líquido sinovial. Eso ya ha sido demostrado en estudios, todavía no se sabe exactamente el mecanismo por el cual eso sucede, pero son estudios bastante serios que puedes conseguir fácilmente y que hablan del beneficio del correr. No, bueno, yo desde aquí, esta plataforma siempre se ha hablado de todos los beneficios de correr porque la verdad es que yo soy corredora
y tengo ya 8 años corriendo, tengo hecho 9 media maratones, mis lesiones nunca, como te digo, han sido en las cuales me duela la rodilla, pero bueno, ya con esta charla ya me di cuenta que sí tienen que ver algunos con la rodilla, como lo de la banda, pero bueno, han sido Sí. lesiones de las cuales he salido satisfactoriamente, como tú dices, masaje, corriente, tape, no han ido a mayores, ¿no? Es, es muy, Dime. es muy importante, por lo menos, tú dices, hay deportes que no tienen que implican correr, como Mm, ejemplo los futbolistas, con los exacto, cuales yo tengo mucha relación. Pero para que vean la diferencia entre correr como para trotar una distancia, ok, puede ser por terrenos regulares, irregulares, sí, fondo, que también influye. El correr por terrenos irregulares siempre produce un poquito más de impacto y diferentes impactos sobre la rodilla. Pero, por ejemplo, el fútbol tú dices, bueno, pero es que pueden decir, el jugador corre mucho, aproximadamente 10 kilómetros por juego, en 90 minutos, ¿ok? Cada jugador, dependiendo también de la posición, pero aproximadamente son 10 kilómetros. Pero la diferencia de las rodillas del futbolista es diferente a la rodilla del corredor. En el futbolista hay muchas aceleraciones, cambios de ritmo, sprint, y eso ya, sí, someten a la rodilla a otro tipo de trabajo que el corredor de distancia. El corredor de distancia se tiene que preocupar por el peso, por un buen calzado, una buena técnica, por resistir. ¿ok? Claro. Exactamente. Por eso es otro tipo de rodilla. Sí, claro, es totalmente distinto. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias. Ya saben, el doctor Carlos Rodríguez Mijares, traumatólogo, especialista en lesiones agudas y crónicas en deportistas. Así que si esta cuarentena los ha motivado a comenzar a hacer algún tipo de deporte, es la persona indicada para consultarle cualquier tipo de duda. Él es cirujano de hombro y rodilla, como decíamos, médico de los Metropolitanos Fútbol Club, ya tiene 7 años siendo el médico de ellos. Las consultas las tiene en el Urológico San Román y en el Grupo Médico Santa Paula. Sin embargo, también está en la modalidad de telemedicina, ¿verdad? Así que tienen todos los datos aquí en el video y las personas que nos están escuchando también los van a tener en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Mariel, y sigue corriendo. Y seguiremos corriendo. Además que en estos momentos es muy, muy necesario.